El mundo observa cómo la guerra continúa en Ucrania. La invasión de Rusia, lanzada en febrero de 2022, ha destrozado décadas de relativa paz en Europa. Este conflicto es más que solo tierra o recursos. Es un choque de ideologías, una lucha por el poder y una tragedia para millones de personas inocentes. El conflicto tiene raíces profundas que se remontan a siglos atrás. Pero para entender la situación actual, necesitamos mirar los eventos de las últimas décadas. El colapso de la Unión Soviética en 1991 dejó un vacío en Europa del Este. Y Ucrania, con su larga historia entrelazada con Rusia, se convirtió en un campo de batalla clave por la influencia. El mundo observa, esperando una resolución rápida y justa. Pero el camino hacia la paz está lleno de obstáculos, y el costo humano de este conflicto sigue aumentando. Para comprender verdaderamente las complejidades del conflicto, uno debe profundizar en los anales de la historia. Ucrania y Rusia comparten profundos lazos culturales e históricos. Durante siglos, sus destinos estuvieron entrelazados, a menudo bajo la bandera de poderosos imperios. La era soviética vio a Ucrania absorbida por la URSS. Sus tierras fértiles se convirtieron en el granero de la Unión. Pero este periodo también trajo un inmenso sufrimiento, sobre todo el Holodomor, una hambruna provocada por el régimen de Stalin que diezmó a la población ucraniana. Este capítulo oscuro dejó una cicatriz indeleble en la psique ucraniana, alimentando un deseo de autodeterminación. La caída de la Unión Soviética en 1991 ofreció a Ucrania una oportunidad de independencia. Sin embargo, esta nueva libertad no borró los lazos históricos, ni resolvió la cuestión del lugar de Ucrania en el nuevo orden mundial. La ubicación geográfica de Ucrania la convierte en un país de importancia crítica. Ubicada entre Rusia y Europa, Ucrania sirve como un corredor energético vital. Enormes tuberías que transportan gas natural ruso a los mercados europeos atraviesan el territorio ucraniano, lo que la convierte en un eje central en la seguridad energética tanto de Rusia como de la Unión Europea. Más allá de la energía, la ubicación estratégica de Ucrania tiene una inmensa importancia militar para Rusia. El control sobre Ucrania proporciona a Rusia una zona de amortiguamiento, una profundidad estratégica contra posibles amenazas de Occidente. Esto es particularmente relevante en el contexto de la expansión hacia el este de la OTAN, un acontecimiento que ha inquietado profundamente al Kremlin. Ucrania, por lo tanto, representa mucho más que un país vecino a Rusia. Es un puente vital, un activo estratégico y una vulnerabilidad potencial, todo en uno. Para Vladimir Putin, la expansión de la OTAN hacia el este representa una amenaza fundamental para la seguridad de Rusia. Desde su perspectiva, Occidente, liderado por Estados Unidos, ha roto las promesas hechas después de la Guerra Fría de no expandir la esfera de influencia de la OTAN. Putin ve la expansión de la OTAN como un cerco, una estrategia diseñada para debilitar y finalmente desmantelar a Rusia. La perspectiva de que Ucrania, un país con profundos lazos históricos y culturales con Rusia, se una a la OTAN es un anatema para él. Traería las fuerzas de la OTAN directamente a las puertas de Rusia, un escenario que considera inaceptable. Este temor a la expansión de la OTAN, junto con la creencia de Putin de que Ucrania es una parte integral de la esfera histórica y cultural de Rusia, constituye el quid de su justificación para la invasión. Sección 5. El camino desmoronado hacia la paz. A pesar de la condena internacional y las sanciones paralizantes, la guerra en Ucrania continúa. La paz sigue siendo esquiva, obstaculizada por una combinación de factores. Ucrania, después de haber sufrido una invasión brutal, no está dispuesta a ceder territorio a Rusia. El pueblo ucraniano ha demostrado una inmensa resistencia y determinación, luchando ferozmente para defender su patria. Por otro lado, las demandas de paz de Putin siguen siendo inaceptables para Ucrania y sus aliados occidentales. Insiste en la neutralidad ucraniana, el reconocimiento de Crimea como territorio ruso y la autonomía para la región de Donbass. Estas demandas son vistas como inaceptables por Ucrania, que las considera una violación de su soberanía. La falta de confianza entre las partes, alimentada por años de animosidad y promesas rotas, complica aún más la situación.
El conflicto se ha afianzado profundamente, con ambos bandos atrincherados para una lucha prolongada. Sección 6. El precio de la guerra. El costo humano del conflicto es asombroso. Miles de soldados y civiles han muerto, y millones han sido desplazados de sus hogares. Las ciudades están en ruinas, destrozadas por bombardeos incesantes. La guerra ha creado una crisis humanitaria de inmensas proporciones. Más allá de las víctimas inmediatas, la guerra ha tenido un impacto devastador en la economía ucraniana. La infraestructura ha sido destruida, las empresas han colapsado, y el país se enfrenta a un largo y arduo camino hacia la recuperación. Las repercusiones económicas del conflicto se están sintiendo mucho más allá de las fronteras de Ucrania, contribuyendo a la inseguridad alimentaria y energética mundial. El verdadero costo de esta guerra, en términos de sufrimiento humano, devastación económica e inestabilidad geopolítica, continuará contabilizándose durante años. Sección 7. Arenas movedizas. La respuesta global. La respuesta de la comunidad internacional a la guerra ha sido rápida y en gran medida unificada. Las naciones occidentales han impuesto sanciones sin precedentes a Rusia, dirigidas a su economía, empresas e individuos. Estas sanciones están diseñadas para paralizar la economía rusa y presionar a Putin para que cambie de rumbo. Sin embargo, la eficacia de estas sanciones para alterar los cálculos de Putin aún está por verse. Rusia ha demostrado ser experta en capear las tormentas económicas y ha encontrado formas de mitigar el impacto de las sanciones. Además, el conflicto ha expuesto divisiones dentro de la comunidad internacional, con algunos países reacios a alinearse completamente con la postura de Occidente. La guerra en Ucrania ha dado paso a una nueva era de incertidumbre geopolítica, obligando a las naciones a reevaluar sus alianzas y prioridades. Sección 8. Más allá del campo de batalla. ¿Un rayo de esperanza? A pesar del panorama sombrío, hay destellos de esperanza en medio de la oscuridad. Los esfuerzos diplomáticos, aunque vacilantes, continúan, con varios actores tratando de negociar un alto el fuego y encontrar un camino hacia la paz. La resistencia y la determinación del pueblo ucraniano permanecen intactas, inspirando al mundo. Organizaciones de la sociedad civil e individuos de todo el mundo se han movilizado para proporcionar ayuda humanitaria, apoyar a los refugiados y amplificar las voces de los afectados por el conflicto. La efusión de solidaridad y compasión ha sido notable, demostrando el poder de la conexión humana frente a la adversidad. El camino hacia la paz será largo y arduo, pero la capacidad perdurable del espíritu humano para la esperanza y la resistencia ofrece un rayo de luz en estos tiempos oscuros. Sección 9. Un mundo observando. La guerra en Ucrania es una tragedia para Ucrania, una tragedia para Rusia y una tragedia para el mundo. Es un duro recordatorio de la fragilidad de la paz y las consecuencias devastadoras de la agresión desenfrenada. El mundo observa, conteniendo la respiración, esperando una resolución rápida y justa. El conflicto tiene profundas implicaciones para el futuro de Europa, el orden mundial y la idea misma de seguridad internacional. Ha expuesto las fallas en el sistema internacional y los desafíos de la acción colectiva en un mundo multipolar. A medida que la guerra continúa, una cosa es segura: el mundo nunca volverá a ser el mismo. Las cicatrices de este conflicto serán profundas, moldeando el panorama geopolítico y la psique humana para las generaciones venideras.